dentro de 15 días. ¿Ya? Casi siempre, como son 5 materias, se principia el lunes, miércoles y viernes, y la siguiente semana es martes y jueves los exámenes. Entonces, si es así, martes y jueves, la siguiente semana, después de los primeros exámenes, habría clase el lunes que nos toca y viernes, ¿verdad? No se suspende ningún día clases cuando hay exámenes, a excepción cuando ese día que nos toca el examen de cualquier clase, pues no hay ninguna materia. No sé si me están entendiendo. Por favor, pregunte si me están captando lo que digo, ¿no? Sí, licenciado, todo claro. Ok, bueno. Entonces, jóvenes, ¿me pueden decir dónde nos quedamos, por favor? El último día de clase. Hágame el favor. Jóvenes, ¿alguien me puede indicar dónde nos quedamos? Nos quedamos. Estábamos en el tema de relación de la economía con otras ciencias. Ay, perdón. No tenga pena. Pero no empezamos a ver ninguna ciencia, solo ese partido. Solo historia. ¿Me puede dictar lo que copiamos de historia, por favor? Dice, desde Platón a Aristóteles, de la época de los griegos antes de Cristo, se discutía sobre la economía y se decía que es la... Perdón, creo que se muteó. Es decir, que podemos afirmar que el mundo... No sé si el compañero se quedó. Creo que sí, es decir que además de afirmar que es importante estudiar la historia de la economía, creo que hasta ahí quedamos. ¿Alguien más, jóvenes? Porque no uno dice nada. Se puede Es decir, que podemos afirmar que el mundo es... con nuestra historia. Para entender los fenómenos económicos sociales hay que analizar los antecedentes, es decir, la historia. ¿Hasta ahí le quedó, Liga? Entonces lo dimos todo, sí, lo dimos todo. Voy a leer, por favor, lo que ustedes supuestamente copiaron. Entonces, por favor, revisen si tienen lo que copiamos o si falta algo. Dice, historia, desde Platón y Aristóteles, antes de Cristo, ya se hablaba de la economía y se decía que era la administración de la casa o el Estado. Es decir, que podemos afirmar que el mundo es importante estudiar la historia económica y podemos decir también que en el caso de Guatemala estamos como estamos por nuestra historia. Para entender los fenómenos económicos sociales hay que analizar los antecedentes, es decir, la historia. Eso es lo que supuestamente copiamos, ¿verdad? No sé si lo tienen todos, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿esto ya está copiado, jóvenes? Por favor, ¿me pueden indicar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Sí. De acuerdo, entonces, jóvenes, por favor, miren, repito eso, ¿verdad? Porque no quiero problemas. El examen no lo he hecho, pero lo voy a hacer basado en unas copias. Aquí tengo lo que yo a ustedes les dicto. Y los temas que hablamos en clase, pues son temas de discusión sobre Guatemala. Pero lógicamente lo que yo dicto es lo que viene. Entonces, espero que tengan esas copias, que las estudien, porque el examen va a ser basado en las copias de los días de clase. Alguien me está preguntando por ahí, el calendario no tengo todavía. A mí me dijeron que iniciábamos el 22, pero no con qué clase. Entonces, mejor, esperemos mejor, ¿verdad? Esta semana tendría que salir el calendario para ustedes y para mí. Y ahí entonces ahí miramos cuando toca economía y cuando tocan las demás materias, ¿verdad? Entonces, esperemos, pero les adelanto, ¿verdad? Que si es así, que estamos con esta fecha, pues el viernes sería nuestro último día. El viernes entraría en el examen a lo que miremos el viernes. Licenciado, una pregunta, ¿cuál sería su sistema para evaluar? Eso no lo puedo decir. Eso no les puedo dar archivo, ¿eh? El examen puede ser de pregunta directa, puede ser de subrayar, puede ser de paréntesis, puede ser que venga... Yo me refería si iba a usar alguna aplicación
una plataforma. Todavía no sé, probablemente va a ser Classroom, pero yo les digo el viernes en clase. O a través de Moodle, les digo ahí si va a ser por Moodle o por Classroom. Yo creo que va a ser Classroom, ¿verdad? Pero yo el viernes les confirmo todo, ¿sí? El viernes tenemos todavía clase, ¿verdad? Hoy y viernes. Estamos jóvenes. ¿Quién más tiene dudas de lo que estamos hablando? Yo tengo una pregunta. ¿La plataforma de Moodle todavía no la podemos usar o ya? Que nos habían dicho que hoy nos iban a decir. Sí, nos dijeron que hoy ustedes iban a tener acceso, pero como realmente no sabemos, yo creo que más seguro va a ser el examen en claro. Pero eso se los confirmo el viernes, ¿verdad? Si va a ser Moodle o va a ser en Classroom, ¿verdad? Pero el viernes se los confirmo, ¿sí? ¿Estamos jóvenes? Gracias, licenciado. Ok. Dice la compañera que Jacqueline que intentó ingresar y que no pudo, o sea que todavía no está habilitado, ¿cómo se llama? Moodle, ¿verdad? Bueno, entonces esperemos y yo les digo el día viernes, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes, qué más preguntas tienen? Referente a lo que dije, me preguntan hasta qué tema entra, hasta lo que miremos el viernes, ¿verdad? Hasta lo que miremos el viernes entra en el examen, primer examen parcial. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más tiene duda o comentarios? Bien, entonces jóvenes, Una duda. dígame. El tercer examen parcial, ¿tema de qué abarcaría? Lo que hemos visto en clase, hasta el día viernes. Todo. No, pero digo, o sea, me adelanto ya, el último el parcial que vale 30 puntos también. Este vale 40. Este va a ser de lo que miremos del primer parcial, del primer parcial en adelante. Yo les aviso, no tengan pena, yo les aviso hasta dónde entra el segundo parcial. Entonces, yo les voy a estar diciendo qué temas son los que van a entrar en el segundo parcial, pero no se adelante primero, saque el primer parcial y después hablamos del otro. ¿Sí? ¿Estamos, compañero? Sí, Ok. ¿Qué más jóvenes? Ya el compañero como que ya quiere salir de la U, ya quiere exámenes finales también. A ver, no, poco a poco, primero parciales. Primero primer parcial. Y después miramos el segundo, ¿verdad? Y después el examen final, poco a poco, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes? ¿Cuál es la puntuación del primer parcial? 30 puntos vale el primer parcial. El segundo 40 y el final 30. Esa es la ponderación de cada parcial. ¿Sí? ¿Qué más jóvenes? Bueno, entonces seguimos con el último tema del día viernes, relación de la economía con varias ciencias. Y ya miramos la primera ciencia, que es la historia. Miremos la segunda. La segunda ciencia social que tiene relación con la economía es la sociología. Entonces pongamos sociología. Pongamos lo siguiente. Los acontecimientos del mundo se llevan a cabo en la sociedad. ¿Cómo? Por lo tanto, sociedad, coma. Por lo tanto, la economía tiene que analizar dos puntos: las clases sociales, coma, las capas sociales y las etnias. Voy a repetir lo último para que no se confundan. Primero, tienen que analizar las clases sociales, coma. Después, las capas sociales y las etnias, coma. Así como la inmigración.
Punto. Todos los movimientos sociales llámese reformas o revolución, son dirigidos por un número de líderes que son parte de un grupo social. Coma. Por ejemplo, en Guatemala, la reforma liberal de 1871 fue liderada por un grupo de militares y de terratenientes cafetaleros. Punto. La revolución de 1944, fue dirigida por un amplio sector de la población. Es decir, 2 puntos, obreros, coma, estudiantes universitarios, coma, pequeños comerciantes, coma, profesionales y un grupo reducido de militares. Bien, entonces, jóvenes, vamos a explicar esto, ¿verdad? La sociología. Bueno, todos entendemos que esta ciencia tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Estudia la sociedad profundamente. Esto estamos claros. Bueno, entonces, aquí lo que acabamos de copiar es cualquier cambio. Jóvenes, un cambio puede ser una reforma social. Y si es un cambio, digamos, violento, un cambio sistemático de estructuras, se llama revolución. Bueno, entonces, acabamos de copiar que lo que sucede en el mundo, los cambios en cada país, y lo que le llaman vulgarmente algunas personas revueltas, ¿verdad? Así le llaman revueltas a algún grupo de revoltosos, ¿verdad? Pero que realmente la gente cuando se levanta es por algo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Los acontecimientos del mundo se llevan a cabo en la sociedad, por lo tanto, la economía tiene que analizar, por ejemplo, 2 puntos, las clases sociales. Si quieren, bueno, no sé si les parece, pero el tema de clases sociales ya lo miramos en los 5 modos de producción, se dio marcado en tres modos de producción: la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Esto tenemos que verlo la siguiente semana más despacio, porque es un tema de la teoría objetiva, a ver si me voy a entender. Las clases sociales, jóvenes, son antagónicas, ya lo miramos. Y entonces, si quieren, mírenme la pantalla, está para acá arriba, en Guatemala, los empresarios. Y hasta abajo está el obrero o trabajador. Son contrarias. ¿Por qué se llaman clases sociales? Porque son distintas. Usted no puede comparar un empresario que es dueño de varias empresas con un obrero que gana 3,000 quetzales salario mínimo. El modo de vida, la forma en que se desenvuelve, todo el lugar donde él visita son distintos. Entonces, por eso se dice que son antagónicas, ¿verdad? No sé si me están entendiendo. Si no, por favor, pregunten, ¿verdad?
no tengan pena que en el examen no vienen clases sociales. No se preocupen, ¿verdad? Ese tema lo vamos a mirar la otra semana cuando miremos despacio la teoría objetiva. Entonces, no viene el concepto de clases sociales, no se preocupen, ¿verdad? Porque eso tenemos que verlo despacio cuando miremos la teoría objetiva detalladamente. Bien, pero aparece otro término que es muy parecido y puede confundirlos, puede ser que no lo hayan oído. Es parte de la sociedad, que es lo que, espérenme a ver, aquí estoy jóvenes admitiendo un grupo de compañeros que están entrando, espérenme, vamos a ver acá. Entonces, después miramos las capas sociales. Bueno, capas sociales, jóvenes, se refiere a la clase media. Ustedes entienden que en medio de donde se encuentra hasta arriba el empresario y hasta abajo el obrero, hay un grupo social que le llaman capas sociales, que son capas bajas, medias y altas. Eso también existe en el capitalismo y me atrevo a pensar que usted y yo somos parte de las capas sociales. Es decir, probablemente somos clase media o tal vez tenemos la suerte de clase alta. Pero las capas sociales es capa social baja, mediana y alta. Entonces ese también es parte de la sociedad que no lo vamos a mirar en clase. Lo mencionamos, pero no es asunto de análisis profundo, sino en el curso de sociología que ustedes probablemente van a llevar el otro año. No sé si jóvenes me están entendiendo las capas sociales. Tampoco es tema del examen parcial, ¿verdad? Lick, o sea que Dígame. las capas sociales se refieren a la clase baja, la clase media y la clase alta. Es la clase media. Solo la clase media abarca. Sí, solo la clase media, baja, mediana y alta. A eso Eso fue lo que le dije. Entonces no lo entendí, disculpe. Disculpe. Clase baja, mediana y alta. Sí, estamos. Disculpe entonces si no lo entendí. Okay. Está bien, Lick, gracias. Ok. ¿Quién más, jóvenes? Se puede decir que las capas sociales es la distribución del ser humano, ya sea tanto económicamente o en otros ámbitos, es esa distribución de como categorizar, por así decirlo. Es una categoría, pero de clase media. Los que están en medio. Solo en las que están en medio. Solo los que están en medio. Ah, Sí. ya. Así es. Ese es para que nos ubiquemos, ¿sí? Yo les decía que ustedes y yo probablemente somos capa media, porque pues no somos pobres así de tener un presupuesto reducido, ¿verdad? Pero tampoco somos millonarios. Entonces yo pienso que ustedes y yo estamos ubicados en la capa media. Bien, sigamos. Entonces, el otro asunto es las etnias. Eso en Guatemala también se discute mucho y es un tema que a veces hay discordia. Sabemos que en nuestro territorio, en la parte de occidente, existen muchas etnias, aunque ahora ellos están viviendo en muchos lugares. O sea, sigue siendo numerosos en la parte de occidente. Pero ya han emigrado a la capital, han emigrado inclusive a la parte de oriente. Hay etnias en Petén, en todos lados, ¿verdad? Realmente hace 50 años era caracterizado en occidente el indígena, en el norte la persona de color, ¿verdad? Y otros grupos por ahí por Jalapa, ¿verdad? Ahora están en todos lados, pero lo más grueso de la población, lo más, digamos, numeroso de la población es la clase indígena, es el sector indígena, y esos están en occidente, perdón, ¿verdad? Aunque ya en Chimaltenango encontramos, ¿verdad? Gente que vive en Chimaltenango, que vive en Solá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Son como 7 departamentos. Realmente es un grupo importante en el país y le llamamos etnias, ¿verdad? Para identificarlos de ladino o otro grupo social, ¿verdad? No sé si estamos ahí claros, ¿verdad? Tampoco esos 3 temas no son temas del examen, ¿verdad? Ahora, me voy a explicar. Claro que viene la sociología, seguro que viene el examen. Y tienen que ustedes ahí ver la pregunta dónde está. Pero no viene el concepto de clases sociales.
No viene el concepto de capas sociales ni concepto de etnias. Eso es lo que quiero decirles, que en el examen esos temas no entran, ¿sí? Bueno, y también la migración, jóvenes, ¿verdad? Porque es un tema social. Y ahí podríamos dilatarnos mucho tiempo, ¿verdad? Porque ha cambiado mucho la estructura de las emigraciones, ¿verdad? Ya cada vez es mayor el número de gente que se va a Estados Unidos, ¿verdad? Y pues es un número importante. Gracias a Dios que esta gente pues envía a Guatemala dinero, que son las remesas, y el año pasado fueron un promedio de 800 mil $800,000 mensuales que enviaron ellos a sus connacionales. Entonces, ese dinero es importante para la economía guatemalteca, para que la gente pueda desenvolverse, poder tener un pequeño negocio, tener una pequeña casa o para consumo, ¿verdad? Entonces, la inmigración también es un tema de sociología, ¿verdad? Bueno, ok, sigamos. Y hablemos de Guatemala, ¿verdad? Con dos sucesos claves en la historia del país del siglo pasado. Como repito, ustedes van a ver historia el semestre anterior. Ya han habido revueltas y cambios en el país desde la época de independencia, pero hay dos que están bien marcados y dos que realmente sí existió cierto progreso social, ¿verdad? En el Guatemala. La reforma liberal de Josefino Barrios, 1871, sí fue un cambio, ¿verdad? Para adelante, es decir, la estructura agraria cambió un poco, pero favoreciendo a los capitaleros. Y hubo también, pues, una parte de cambios a nivel de sociedad. El ejército se formó como institución formal en el periodo de Barrios, ¿verdad? También se enfocó en algunos asuntos de obras públicas, ¿verdad? O sea, el nombre que dice es cabal, ¿verdad? Reforma, ¿verdad? Pero, bueno, esto fue en 1800, ¿verdad? Claro. 71. El siglo pasado sí lo marcó una revolución, que fue la revolución de 1944. Ahí sí participaron un grupo grande de la población, obreros, campesinos, estudiantes, profesionales, un grupo pequeño de militares, y ahí sí se significó un cambio trascendental con esa revolución, que lo primero que se hizo fue llamar a una constituyente. Ustedes van a ser abogados y sabrán que cuando hay una revolución, cuando hay un golpe de Estado, queda acéfala la constitución anterior y tienen que empezar a hacer otra constitución, se le llama una nueva constituyente. No sé si me están entendiendo. Ese es un tema que ustedes, pues, están empezando, pero no sé si me están entendiendo. Cuando hay golpe de Estado, si tienen golpe de Estado ahorita en Guatemala, esta constitución ya no funciona. Y el gobierno que dio golpe de Estado empieza a funcionar por decreto ley. Pero ellos tienen que convocar durante un tiempo prudencial a una constituyente para que haga una nueva constitución, para que entonces se haga una nueva elección. No sé si me están captando lo que estoy diciendo. Ese tema no es tema del examen, ¿verdad? Pero es un tema de ustedes, de abogados. Pero como están empezando, no sé si sabían de eso, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar. Bueno, eso lo van a ver ustedes en otras materias. Yo me estoy metiendo a un tema de derecho. Dígame, ¿quién va a comentar ahí? ¿Alguien va a comentar? No. Dígame. Ahí, sí, entonces, si en el caso de que se hiciera un golpe de Estado, ¿quiénes serían los encargados de hacer la nueva constitución? Se llama una constituyente. El gobierno llama una constituyente y la gente tiene que ir hay un grupo de gente que es la que se lanza para hacer la constitución y se vota. Y estos son como diputados que se encargan de hacer una nueva constitución. Así es. ¿Estamos, compañero? ¿Verdad? Tampoco es tema. Sí, gracias. Sí, ese tema ustedes lo van a ver en los cursos de Derecho, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver eso profundamente, pero como lo estaba mencionando, pues es bueno que ustedes lo sepan, ¿verdad? Bien, entonces sale pues que se fue un golpe de Estado que se hizo a Ponce Baides y los que hicieron esa
ese golpe de Estado, porque sí fue un golpe de Estado, fueron 5 personas que se quedaron dirigiendo el país. Entre ellos habían 2 militares, y estaba Arles, por cierto. Y ellos rápidamente llamaron a una constituyente. En año y medio hicieron la constitución y convocaron a elecciones y quedó en 1947, creo que quedó Arévalo, ¿verdad? Y después quedó Armes, ¿verdad? Entonces, ese periodo de 44 fue importante porque hubo varios cambios en las leyes a favor de los trabajadores. La universidad también retomó su autonomía. Las condiciones sociales cambiaron. Se siguió con los cambios, da redundancia, con Armes, ¿verdad? Con la creación del IX, el Código de Trabajo. Fue un cambio importante de toda la sociedad. Y se hizo cambios más claves con Armes, pero ustedes saben, ¿verdad? Que el golpe de Estado que los gringos planificaron, ¿verdad? Porque habían tocado intereses de gringos que vivían en Guatemala, que eran terratenientes, ¿verdad? Bien, entonces, déjenme ver. Sí, esto de la 44 también ustedes lo van a ver en historia, ¿verdad? Lo van a ver más despacio, ¿verdad? Importante que hablemos de esto porque es sociología, ¿verdad? La sociedad, cómo está conformada, sus líderes, dirigentes de capas medias si son clase media, dirigentes del proletariado si son obreros, dirigentes empresariales si son dueños de empresa. Todo eso hay que identificarlo porque es la forma de hablar de la sociedad y es lo que dice la sociología, ¿no, jóvenes? Preguntas, comentarios de estos jóvenes, de lo que estamos hablando. ¿Qué efecto tendría un golpe de Estado en la economía? En todo puede cambiar. Le cuento que es mi opinión, ¿verdad? Gracias a Dios que últimamente no existió golpe de Estado. Yo no es que defienda la democracia tal como está en Guatemala, pero es preferible que haya elecciones, aunque sabemos que los políticos hacen lo que les da la gana, pero la solución no es un golpe de Estado. Creo que eso no es la solución. Y en América Latina han sido contados los golpes de Estado en los últimos años, ¿verdad? Como que los dirigentes de América Latina y las democracias consideran que aunque el gobierno esté mal, tiene que terminar y seguir con otro cuando la gente vote, ¿verdad? Entonces yo creo que es mejor seguir con la democracia, exigiendo cambios y no votando un gobierno, ¿verdad? A través de golpe de Estado. No sé si, compañera, ahí le contesté o no, ¿verdad? Ustedes no han vivido golpes de Estado, ¿verdad? Porque son jóvenes. Yo se los viví porque yo nací en el 54. Y entonces, desde que era niño, me recuerdo golpes de Estado, eran seguidos, ¿verdad? Pero desde viniendo de eso para acá, en 1986, 87, hubo un intento de golpe de Estado. El de Serrano Elías. Sí, ese, ¿verdad? Pero prácticamente él lo hizo, pero fracasó, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad estableció que era ilegal y otra vez se regresó a la democracia, solo que él se tuvo que ir del país, ¿no? Permítanme. Y terminó el periodo de él, una persona nombrada por el Congreso, que así dice la ley, perdón. Voy a explicar, como se fueron los dos, se fue, ¿cómo se llama? Serrano y el vice, no creo cómo se llama el vice. Espina, creo que era el apellido de él. Entonces, perdón, el Congreso tuvo que elegir un presidente y un vicepresidente para que terminara el pedido de Serrano. Entonces hubo un golpe de Estado, digamos técnico, se le llama así, porque fue de 4 o 5 días, pero siguió la democracia, ¿verdad? Así es fue cuando, ¿cómo se llama este señor que quedó de presidente? De León Carpio, Ramiro de León. Ramiro de León Carpio, sí. Él fue el que nombraba por los diputados para ser presidente.
Y el segundo era un viejito, no me acuerdo cómo se llama el señor ese, que era el segundo. Pero bueno, la democracia siguió en el país, ¿verdad? ¿Más preguntas, jóvenes, o comentarios de esto? Bien, pongamos entonces la tercera ciencia que tiene relación con la economía, el derecho. El derecho. La economía tiene relación con el derecho en virtud que tiene que existir bases legales o legislación económica en cualquier país del mundo. Punto y coma. La máxima ley en cualquier país del mundo es la Constitución de la República. Coma, que en el caso de Guatemala, nuestra Carta Magna establece que el Estado tiene que velar por mejorar las condiciones económicas de la mayoría de las personas. Es decir, 2 puntos. Derecho a la educación, coma, salud, seguridad, trabajo y recreación. Punto. Al mismo tiempo, en el caso de Guatemala, existe una legislación económica en lo que corresponde a las funciones del Banco de Guatemala. Es decir, 2 puntos. Emisión monetaria. ¿Cómo? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir lo de al mismo tiempo en adelante? Al mismo tiempo, en el caso de Guatemala, existe una legislación económica en las funciones del Banco de Guatemala, que son 2 puntos. 1, emisión monetaria. 2, administración de la deuda pública. 3, ejercer un control de la inflación monetaria. Punto. En el caso del presupuesto público, Disculpe, licenciado, que después que sigue de ejercer un control. control de la inflación monetaria. ¿Sí me oyó, compañera? Control de la inflación monetaria. Sí, gracias. Ok.
Entonces, después les dije, ¿qué les dije después? Ya me confundí de eso. En el caso del presupuesto público. En el caso del presupuesto público, el cual elabora el Ministerio de Finanzas Públicas, se establece que el presupuesto es anual. Y por último, como parte de la legislación económica en el país, tenemos la recaudación de impuestos que el ente encargado de hacerlo es la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Entonces, jóvenes, aquí lo que acabamos de escribir, lo que acaban ustedes de escribir es realmente la parte esencial de la relación de la economía con el derecho, lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Bueno, creo que ya pues están empezando, pero ya sabrán la importancia de la Carta Magna. Pero yo quiero que ustedes traten, si no en este momento, de investigar, porque viene a lo que les he contado sobre el ataque que se le ejerce a San Carlos. Y entonces la San Carlos exige al gobierno, ponen los puntos sobre las IES, porque si ustedes no me creen, lean la ley. Y la ley dice que el Estado tiene que velar por mejorar condiciones sociales y económicas de las personas, educación, salud, recreación y trabajo. Entonces quisiera que lo leyeran, porque algunos no creen eso, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegar? La universidad, cuando pasa algo que el Estado está fallando, lo dice, porque es la universidad del pueblo y porque es su obligación hacerlo. Entonces, son temas que a veces la gente desconoce, habla mal de la San Carlos, metiches, revoltosos, comunistas, extremistas, en fin, ¿verdad? Todo lo que nos dicen, ¿verdad? Pero realmente es función de la San Carlos decir la verdad. Y entonces, la verdad es que nuestra Carta Magna dice eso en la primera parte de la misma. Entonces, ojalá que ustedes la puedan leer más tarde para que se den cuenta que no estoy mintiendo, ¿verdad? Bien. Pero también existe una parte que es importante en el Estado, la legislación económica. Para que el Banco de Guatemala funcione, hay una legislación que establece que está en ley para que ejerce sus funciones el Banco Central. Específicamente, el Banco Central se llama legislación económica. La emisión monetaria, por ley, le toca al Banco Central. El manejo de la deuda pública, también. El control de la inflación monetaria, también, ¿verdad? ¿Y qué más? Tiene otras funciones más. El presupuesto del Estado también tiene una base legal. Lo realiza el Ministerio de Finanzas Públicas y ellos tienen una base legal para poder elaborar el presupuesto de gastos. Y para cobrar impuestos también el Estado, a través de la SAT, tiene una legislación que lo ampara a la hora de actuar, en donde están las leyes que se establece que este ente recaude impuestos. Estamos jóvenes, preguntas de esto, comentarios del derecho. Preguntas jóvenes de esto. Ahora sí no quieren hablar, que celebraron mucho el Día del Cariño ayer, ¿verdad? No sé qué. ¿Quién va a hablar? Licenciado. Dígame.
acerca del Banco Central. Es entonces el que también hace la emisión de las monedas y de los billetes que van saliendo. Así es. Y por decir cómo es que llegaron a un acuerdo, por decir cómo llegaron al acuerdo de sacar los billetes de 200, ¿qué se necesitó para llevar a cabo esa? Ellos hacen encuestas ellos en los mercados y también en las empresas para ver si se requiere billetes de $200 quetzales. Entonces eso la gente lo demanda, la gente se hace encuestas y la gente dice, bueno, necesitamos billetes de 200. Eso se va al Banco Central para emitir billetes de 200. De repente van a emitir billetes de 500, porque la población lo demanda, ¿verdad? Una pregunta, ¿el banco, ese banco es una institución privada o es pública? No, es del Estado. Es estatal. ¿Verdad que sí es pública? Sí, es del Estado. Lo que pasa es que es autónomo. Oh, ya. Pero sí es ese que al Estado lo representa en la materia monetaria. Sí. Está bien. Pero no es el Banco de Guatemala. Claro. ¿O es el Banco de Guatemala? Sí, claro. Es el Banco de Guatemala. Sí, Okay. sí. Para que ustedes sepan, jóvenes, el Banco Central es la mejor dependencia del Estado. Es donde están las mejores personas capacitadas en su campo y donde ganan más, ¿verdad? El Banco Central es un ejemplo de una institución donde hay gente muy capaz, ¿verdad? Yo les puedo decir porque pues tuve catedráticos del Banco de Guatemala, conozco gente del Banco Central y es gente muy capaz, el banco las capacita y la gente no se va a otro lugar porque es donde ganan mucho más y tienen un campo amplio. Entonces, la mejor gente capacitada en el país estatal es el Banco de Guatemala y es la que gana mejor de todo el estado. ¿Sí? Pero no es el mejor banco que hay en Guatemala. O sea, rankeado. Es que es diferente el Banco Central y el banco privado. Son diferentes las funciones. ¿Y cuáles serían esas funciones? Para medirlo. No, el banco, mire, un banco privado tiene como fin ganar dinero. El Banco Central no tiene como fin ganar dinero. El Banco Central representa... o sea que no financia. El Banco Central financiamiento para obras públicas, digamos. No, el Banco Central representa al gobierno. ¿Sí? Un banco privado tiene como función ganar dinero. Un banco privado, ¿qué es lo que hace del negocio? El dinero del público, a usted le dan 3% de rendimiento de su ahorro y ese dinero lo toman para dárselo de préstamo a otra gente donde cobran 20%. Entonces un banco privado vive el dinero que usted le da de ahorro y lo toma y se lo da préstamo a otros. Es una gran ganancia. El banco estatal no tiene esa función. El banco estatal tiene otras funciones específicas del Estado. Porque yo estaba ahí viendo unas estadísticas, ¿va? De que en función de quién tiene más dinero, el número uno en Guatemala sería el Banco Industrial y ahí le sigue otro, ¿verdad? Pero son bancos privados. El Banco de Guatemala no entra como banco privado, es banco estatal. Es el único banco estatal. Bueno, el otro es crédito hipotecario, pero ese es el banco de sistema. Pero el Banco Central representa al Estado. ¿Sí? Qué buen dato. Ok. Licenciado, disculpe, lo de los bonos del Tesoro, ¿eso cómo funciona y cuál es la finalidad? ¿Por qué no me dejan que lo diga entre 3 semanas? Porque es un tema que lo tengo que dar en clase. ¿Le parece o no? Perfecto. Gracias, licenciado. Sí, pero sí lo vamos a ver en clase. Sí. ¿Quién más, jóvenes? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, Dígame. ¿A qué se refiere en el ejercer, en el control de la inflación monetaria? Ustedes pensarán que yo estoy improvisando. No, lo que pasa es que no quiero confundirlos, pero el tema de inflación monetaria es bien complicado. La inflación es el alza y moderar los precios. Y la inflación es normal en cualquier país. Lo que pasa es que en Guatemala nuestra inflación monetaria es del 2-3%, es normal. Los precios se incrementan de acuerdo a la oferta y la demanda, y cuando hay escasez de un bien, el precio se incrementa el precio. Cuando hay abundancia, el precio baja. Pero esa inflación monetaria, el Estado la controla a través del Banco de Guatemala, a través de diferentes intervenciones, que sería complicado decirlo, y no los quiero confundir. Pero en forma sencilla, la inflación es el alza y moderada de los precios.
cabalmente hace un mes, no, 2 semanas salió que sí hubo un incremento importante en algunos legumbres en el país y algunas frutas y algunas cosas importantes en la canasta básica. Entonces, esa es inflación monetaria. No sé si mi compañera me está entendiendo, ¿verdad? De lo que Pero inflación también le podríamos... Dígame. Inflación también le podríamos llamar a cuando un país imprime más de lo que tiene, más que imprime más dinero, más papel. Eso se llama devaluación monetaria, cuando la moneda vale menos. Sí, pero también usted tiene razón. Si incrementa los precios en una forma moderada y la moneda se deprecia hasta llegar a lo más bajo. Son dos aspectos cuando hay problemas económicos de un país monetarios. Es lo de Venezuela. En Venezuela se fue hasta abajo la moneda, 1 millón de bolívares equivale a un dólar, y la inflación está como en 20,000%. Entonces, sí, ambos aspectos, uno para arriba y uno para abajo, tiene que ver con inflación monetaria. ¿Sí? Pero es un tema realmente profundo, ¿verdad? Que no sé si lo va a dar en clase de otro, cuando miramos Guatemala, pero es un tema que confunde mucho a los alumnos, ¿verdad? Tal vez ustedes pensarán que no lo conozco, pero sí lo conozco porque es mi área, pero no quiero confundirlos y entrar en eso así como un tema de clase porque les puedo confundir más. ¿Quién más jóvenes quiere preguntar o comentar? Dígame. Sí, buena pregunta. Lo que yo sé es que también en los mercados y en lugares de comercio, a requerimiento del Banco Central, a requerimiento de esta gente, solicitaron que se imprimieran menos billetes de cristal y más fichas, era mejor manejable para la gente. Entonces, si usted da cuenta, en los últimos años circula más moneda que billete, siempre a requerimiento de la población. ¿Sí? No, lo que sucede es que lo que hace el Banco Central es esto, a ver si me doy a entender. Esos temas ustedes se pueden confundir. De todos modos, ese tema en el examen no viene. A ver si me voy a entender. Usted tiene un billete a 50 y está deteriorado. Y usted dice, mejor no lo saco porque la gente voy al mercado y me va a decir que ya no vale. Entonces usted averigua que puede ir al Banco Central. Usted va al Banco Central y el dinero le entrega el billete y le haga un billete nuevo. ¿Qué hace el Banco de Guatemala? El Banco de Guatemala agarra el billete, tiene un departamento de consideración, ahí lo lleva, y la gente que trabaja ahí la registra cuando entra y sale. Ese billete lo llevan y lo incineran y sale en circulación. No sé si me está entendiendo. Ok. Sí. Ahora, ¿por qué eso es delicado? Si ese dinero entra en circulación, puede provocar inflación monetaria cuando son un montón de billetes que ya salieron a circulación y esos ya, pues, ya terminó su tiempo porque ya hubo un billete nuevo que lo sustituyó. Entonces esos billetes se tienen que destruir y tienen que incinerar. Ese tema del dinero es bien delicado. Tiene que manejarse con mucho. Cada billete del Banco de Guatemala tiene un control, tiene una numeración. El banco tiene un control de cada billete que emite. ¿Sí? Pues sí, pero para coleccionistas. Pero realmente como circulación sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, hay un billete de 50 centavos en mi tiempo. Yo creo que ya no está en circulación. No sé si lo aceptarán en algún comercio, pero existió hace 50 años un billete de 50 centavos. ¿Verdad? No sé, eso les soy sincero, no sé si, yo creo que todavía valdría.
pero ya no se emitieron billetes de 50 centavos, sino que son fichas de 50 centavos, ¿verdad? Sí, compañero. Pero igual, si yo lo quisiera cambiar, igual valen los mismos 50 centavos. Yo digo que sí. A no ser que un comerciante diga que no, que un comerciante no se lo acepte. Está el comerciante de su libre discreción de decir sí o no, ¿verdad? Pero si el Banco de Guatemala no ha emitido ningún acuerdo, creo que todavía valdría. ¿Qué más, jóvenes? Está bien que pregunten porque están interesados. Licenciado, perdone, Sí, y dígame. referente a lo que es la administración de la deuda pública, Sí. ¿qué me podría decir? Es un tema también de nuestro curso, porque no me espera un mes cuando miremos finanzas públicas. Es un tema bien profundo, ¿le parece? Sí. Sí, licenciado, gracias. Ok. Sí. Alguien empezará, licenciado, no sabe y por eso no quiere contestar. No, sí lo sé, pero lo tenemos que ver en clase cuando miremos finanzas públicas de Banco de Guatemala. Tenemos que ver lo que es la deuda pública. Y los bonos del Estado también es parte de eso. ¿Qué más, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Pero una persona primero y después la otra. Dígame. Una pregunta, no sé si me cede la palabra. Bueno, Diga. en el caso de la situación actual donde hay criptomoneda, sí, es una nueva visión a nivel mundial. Sí. ¿Cómo va a desarrollar la superintendencia o el Banco de Guatemala con este sistema? No está autorizado en el Banco de Guatemala esas monedas. Usted si lo hace, usted es el que se arriesga. No está autorizado eso en el país. Pero usted lo puede hacer por internet. Es decir, el Bitcoin usted lo puede comprar y con eso usted puede negociar con otra persona. Pero no está autorizado en Guatemala. El Banco de Guatemala no reconoce esa moneda virtual. Yo lo veo como un banco, solo que como una moneda más. Uno compro dólar y para viajar y poder gastar en dólares, solo que esta vez compro dinero electrónico para poder comprar y hacer transacciones electrónicas. Sí, pero un país, pero un país como Guatemala no reconoce eso. O sea que si usted pierde, si usted pierde ese dinero, usted no puede ir al Banco Central y decir, mire, dígase que me estafaron, no, ese es el problema suyo. Sí, lo que sí supe de eso porque ellos precisamente dicen de que en Guatemala no hay, lo único que puede hacer uno es comprar en otros países donde se lo acepten o el país más próximo que es Panamá para poder ya sacar algún cajero, que creo que ahí sí hay cajeros de criptomonedas. Sí, es bien riesgoso eso, ¿verdad? Cabalmente hoy estaba leyendo un artículo en España que están en discusión en el Congreso de allá para ver si se autoriza para que funcione el Bitcoin. Está circulando, ¿verdad? No, eso no lo puedo mentir. En Estados Unidos hay una marca de una marca que yo desconozco que produce carros eléctricos. Ellos están negociando y aceptan Tesla, dice Marilyn. Me acaba de decir, Tesla es la marca, sí. Gracias, compañera. Tesla es la marca de esos vehículos. O Tesla, otro me gusta Tesla, pero no importa. Esa marca de vehículos eléctricos, ellos sí aceptan el Bitcoin. Y ¿quién es el otro que estaba aceptando? No me recuerdo. En Estados Unidos hay otra empresa también que ya acepta el Bitcoin, ¿verdad? Parece que Amazon. Sí, no estoy seguro si es Amazon, pero como que ya lo aceptan algunas empresas, pero es un riesgo, ¿verdad? El Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Monetaria, que es la Reserva Federal, no ha autorizado el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad? Estamos con, dígame. Por ejemplo, quisieran hacer que el Bitcoin valga en un estado, tendría que haber un proceso legislativo, me imagino, para poder hacer la misma validación que se hizo, digamos, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. Así es, sí, así es. Eso es lo que la gente no sabe, ¿verdad? La gente se arriesga, sobre todo el joven se arriesga, ¿verdad? Porque le llaman la atención que baja 5,000, 10,000, 30,000, hasta $30,000 ha costado un Bitcoin. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Quién lo respalda? No se sabe quiénes son, solo los que están en internet. A la hora que usted lo estafen, usted no puede reclamar en un gobierno eso porque no están autorizados. Y a la empresa que me estafó, digamos, ¿le puedo reclamar algo? No, pues, porque no hay ley. No hay ley. Sí, ese es el problema. No hay ley. Es bien delicado eso.
Si ustedes me preguntan a mí, yo no les aconsejo esa moneda porque es mucho riesgo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes son los que deciden si compran o venden esas monedas, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes? Qué bueno que estén preguntando sobre... Es muy interesante ese tema de la criptomoneda. Sí, bueno, sigamos, jóvenes. Entonces, vamos a la última ciencia que tiene relación con la economía, que entonces es la política. La cuarta ciencia es la política. Y ustedes también creo que conocen un poco de eso o les gusta la política, ¿verdad? Bien. Son las 3:02, estamos bien. Pongamos lo siguiente, la economía tiene relación con la política, en virtud que cualquier grupo social está representado casi siempre por un partido político, por un gremio sindical. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir política en virtud que cualquier? Cualquier grupo social está representado casi siempre por un partido político, por un gremio sindical, por un gremio o liga campesina, o por un grupo económico organizado. Punto seguido. En Guatemala existe un grupo de empresarios poderosos que son los que mandan en el país. Y se les conoce como sector privado organizado. Sector privado organizado. Que es llamado CACIF. C-A-C-I-F, CACIF. ¿Qué quiere decir? Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara de Industria y Cámara Financiera. Punto. ¿Puede repetir, licenciado? Disculpe. Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara de Industria y Cámara Financiera. Dijo agricultura. Sí. Las siglas que aparecen ahí son las que identifican a CACIF. Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara Industrial y de las cámaras financieras. Punto. Oligarcas. Sí. Por último, podemos decir es que en cualquier país,
por último, podemos decir que en cualquier país del mundo se maneja la política porque es la expresión de un grupo social que tiene interés común. ¿Cómo? Todos hacemos política al expresarnos o al opinar. Por lo tanto, es necesario y conveniente que las personas expresemos lo que sentimos. Esperen, jóvenes, voy a cerrar la ventana. Ahorita vengo. Bien, jóvenes, disculpen, sigamos, por favor. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Es muy importante la política, jóvenes, ¿verdad? Porque realmente ustedes sabrán como estudiantes de Derecho que pues nosotros tenemos que expresarnos, ¿verdad? Tenemos que afirmar lo que pensamos y pues también, ¿por qué no participar en un grupo político, ¿verdad? Que en Guatemala también pues están mal vistos, pero que es normal participar en una actividad política. No sé si alguien va a comentar algo de esto. ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a ver, jóvenes. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí pues hay algo que ustedes pues, no lo vivieron, ¿verdad? Porque son jóvenes. El país pues tiene una serie de problemas, de retrocesos, de cosas que no caminan. El tema económico pues hay muchas visiones de eso, pero hay pobreza, hay miseria, eso no podemos negarlo. Pero bueno, esa es mi opinión, lo que voy a decir, no piensen que lo dice todo el mundo, ¿verdad? Pero si miramos el ambiente político, que es corrupto, que eso no podemos negar. En mi tiempo, en los años 70, 80, no se podía hacer política porque usted, al decir algo en contra del gobierno, corría de peligro que lo desaparecieran. Y la prensa también, pues, tenía limitaciones. La era democrática, de eso para acá, se ha significado apertura para la gente. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Uno puede hablar abiertamente, te puede escribir que el Estado no tiene un grupo organizado que desaparezca a la gente porque le va a llamar la atención, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sí no lo podemos negar, ¿verdad? Es, digamos, fruto de la democracia, la ventaja de la democracia. Pero sí, los problemas están ahí vigentes. Hemos hablado, creo que con ustedes rápidamente, de la política partidista, de ese ambiente de corrupción que hay en el Congreso, que hay en el gobierno, en los alcaldes, en los ministros, y eso pues sigue igual, ¿verdad? No ha habido ningún cambio. Entonces, tenemos temor de hacer política, no nos llama la atención, pero lo hacen otros que son corruptos, y ellos son los que se están enriqueciendo y nosotros nos quedamos callados, ¿verdad? Esa es
Eso es lo triste de Guatemala y de muchos países de América Latina. Un político de Canadá, de Europa, de Japón, es un político que quiere y hace lo que es conveniente para el país. Es un político que sirve al pueblo. En Guatemala, el político se sirve del pueblo para enriquecerse. Eso es lo triste del país, ¿verdad? Que realmente tenemos una democracia de fachada, una democracia que uno dice, bueno, como les dije, la elección cada 4 años está bien, el golpe de Estado no es conveniente, pero ellos tienen una forma de administrar las cosas como ellos quieren y se deben enriquecer, ¿verdad? Ese es el ambiente político que en Guatemala existe, ¿verdad? Desgraciadamente. Son las 3:23. Dice aquí, lamentablemente, lo que pasa es que en nuestro país, bueno, quitaron lo que habían escrito ahí, pero bueno, sí es importante acotar lo del CACIF jóvenes, ¿verdad? Porque el empresario realmente, ¿cómo les puedo decir a ustedes? Un empresario es normal que se debe enriquecer, o sea, es un negocio, esto no tiene nada de malo. Aquí lo fregado para el pueblo es que ese sector organizado, ese grupo organizado del CACIF, la Cámara de Agricultura, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara de Financieras, los poderosos, pues realmente solo piensan en ellos, ¿verdad? Y no piensan en el pueblo. Y ellos también tienen mucho peso en la política, ¿verdad? Entonces, eso sí es realmente, digamos, triste, porque en otro país desarrollado, el sector privado sí coadyuva a que el pueblo se desarrolle. Ellos también colaboran y ellos también se reúnen para que el país mejore. Pero aquí han mejorado los empresarios y el pueblo sigue con problemas complicados. Aunque también el Estado ha fallado, no podemos culpar al CACIF de que estemos pobres, ¿verdad? Que hay pobreza y miseria. No, el Estado ha fallado, ¿verdad? Entonces, el CACIF es un tema realmente profundo, pero no les estoy mintiendo, ustedes pueden investigar. Ellos tienen un gran poder en el país, ¿verdad? No sé qué más, no sé si alguien quiere comentar de esto que estoy hablando. Yo le quería comentar, por así casi la misma noción que usted dijo, fue la que yo estaba analizando hace poco, que así como los políticos son malos en Guatemala, también los empresarios tienen una gran culpabilidad, ¿verdad? Y por ejemplo, no sé si también esa culpabilidad recae en también hacer mala propaganda, porque hay un empresario que tiene un canal de televisión, sino que tiene un canal en donde salen platicando acerca de ahorita de las cortes de constitucionalidad, que Guatemala se va a volver en un narcoestado porque ya no depende mucho de los empresarios, sino que dependen más de los narcos. Y ahora mi noción es que será que con el poder que tienen ellos, hasta pueden llegar a esos niveles de poder, como que tratar de meterle a la gente información que no es. Sí, mire, la verdad es que si usted lee los pronunciamientos del CACIF, son unos pronunciamientos que aparentemente apoyan al pueblo, pero si usted lo mira despacio, cuando ellos se pronuncian es porque a ellos les conviene. Esa es la verdad. Entonces nunca ha estado con el pueblo, ¿verdad? Ellos miran su interés. Entonces hay cosas ahí en las cuales en la historia del país se ha visto como un convenio, ¿verdad? Bajo de agua entre ellos, los empresarios y el CACIF, ¿verdad? Y los de gobierno. Entonces, pues podría ser que un grupo de empresarios jóvenes en el futuro cambiaran la imagen, ¿verdad? Y fueran más nacionalistas. Pero por el momento, pues solo miran su interés, ¿verdad? Esa es la realidad de Guatemala, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes? ¿Quién más quiere opinar? Licenciado, disculpe, ¿qué opina usted con respecto a los sindicatos? Yo creo que parte de que también muchas de las cosas sucedan es porque los sindicatos ya han perdido como para qué fueron creados realmente. Es parte también de la corrupción dentro de todo el sistema. Sí, el sindicato, la figura del sindicato es buena en el mundo. El sindicato
debería de funcionar porque favorece a los trabajadores. El sindicato es magnífico, pero aquí un grupo de sindicalistas se han aprovechado de eso para enriquecerse. Entonces está mal visto el sindicato, ¿verdad? Por ejemplo, con Javier Acevedo en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Está mal visto a la gente. Si estás en una encuesta, la gente se confunde las cosas y dice que el sindicato no sirve. No, el que no sirve son los dirigentes, pero el sindicalismo sí es bueno en todo el mundo y sí la figura sirve para que las personas tengan derechos y también tengan mejores condiciones de vida a través del trabajo. Esa es mi opinión. ¿Quién más jóvenes quiere preguntar o quiere comentar? Bien, solo para terminar, lo último que les dije es un pensamiento mío que creo que lo hago en buena lid, ¿verdad, jóvenes? Lo voy a leer porque ustedes son jóvenes y entonces el expresarse es algo que es indispensable y ustedes van a ser abogados, ¿verdad? Todos hacemos política al expresarnos o al opinar, por lo tanto es necesario y conveniente que las personas expresemos lo que sentimos. Eso creo que es bueno que ustedes lo pudieran hacer, ¿verdad? Todo eso que yo lo copio, que ustedes les dicto, no lo saco de un libro, sino que eso yo, la mayoría lo escribo, ¿verdad? Entonces, ustedes son la esperanza del país, ustedes pueden hacer que el país cambie y creo que es bueno que se expresen, ¿verdad? Sobre cosas importantes y que también participen en diferentes actividades. En el caso de mi pensamiento es también, pues, como son de la San Carlos, pues, que cuando miren alguna injusticia, que ustedes se pronuncien, ¿verdad? Y cuando una persona desconozca algunas cosas de derecho que no sabe, pues, ustedes lo pueden asesorar para que defienda los derechos cuando un empresario o alguien los está afectando, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, son las 3:29, terminamos. Entonces, nos miramos el viernes a la misma hora. Que pasen, jóvenes, buen lunes, se portan bien. Gracias, licenciado.